saben que toco la guitarra y saben que canto. A estudiar, a prepararse para el mundo del trabajo. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, estamos en vivo a través de la pantalla del Veo. ¿Dónde? Si no, por supuesto, acá, arrancando para charlar con ustedes algunos de los temas de la semana y para contarles parte de lo que ha pasado también esta semana, que viene siendo movida después de lo que fue el cimbronazo de las PASO, obviamente. Una semana, la pasada es tremenda. ¿Te acordás que repasábamos la carta de Alberto, la carta de Cristina? Ese aparente quiebre interno del gobierno nacional. Bueno, ganó la pulseada Cristina Fernández, hubo finalmente cambios en el gabinete. Un Alberto que quedó medio que así, digamos, ¿no? Cristina es como que le hizo la jugada, tic-tic, y al final aparecieron además las figuras que quería Cristina, efectivamente. Algunas viejas figuras que volvieron, el caso de Aníbal Fernández, que pasó a ser ministro de Seguridad de la Nación, Daniel Filmus, entre otros. Juan Mansur, que es quien había propuesto Cristina en su carta misma, dijo, ¿no? Jefe de gabinete, si bien no tenía muy buena relación, dijo Cristina, pero no debería sorprenderlos. Bueno, Julián Domínguez, un hombre interno, digamos, del peronismo, que supuestamente llega a sanear las relaciones con el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que hubo cambio de gabinete. Ahí está también la cuestión, bueno, ¿qué implican estos cambios de gabinete? ¿Va a haber cambios de política? No, Cristina gobierna más que antes, no, más allá de aquella carta en la cual Cristina se despegaba, ¿no? Prácticamente del gobierno diciendo yo, les decía, miren lo que pasó. La verdad que es muy difícil creer que Cristina Fernández de Kirchner durante estos casi 2 años de gobierno no haya hecho nada, no haya intervenido en el gobierno, no haya movido cabos, no haya diseñado parte de la política que estamos teniendo en la República Argentina. Difícil creerlo, así todo, evidentemente, le torció la muñeca muy fácilmente al presidente de la Nación, que había dicho que no quería hacer cambios. Aparecieron los cambios en el gabinete, juraron esta semana los ministros. Y junto con todo esto, aparecieron también algunos otros anuncios que quiero charlar el día de hoy. El primero de ellos, más allá de 3 o 4 cosas así que pasaron desapercibidas esta semana, el primero que claramente no pasó desapercibido es el anuncio de, bueno, prácticamente se terminó la pandemia, ya está. Habilitamos cancha, habilitamos festichola, habilitamos bolichón, nos sacamos el barbijo en la calle, aquí no pasó nada, siga, decía la Molina, y está todo liso, todo joya. Directamente, prácticamente no sucedió nada, y es lo que hemos visto esta semana. Bueno, hay cuestiones que acompañan los números epidemiológicos, esto es una realidad, es cierto. Lo que pasa es que viene justo después de las PASO, con lo cual uno hace la lectura de, che, antes también venían ya bajando considerablemente los números de contagios por día. Esto que se debe sin lugar a dudas a la vacunación, sobre todo, principalmente a la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene también como ese gusto a, bueno, paso, o sea, automáticamente aflojamos todo y listo, como medida, consecuencia de la elección. Tiene esa sensación, insisto, más allá de que yo creo que es una medida que está bien. Había cosas que la verdad que eran difíciles de entender, salvo lo del barbijo, que yo todavía no lo entiendo. Porque además, loco, porque el gobierno nacional levanta una prohibición que nunca puso, porque nunca puso que era obligatorio el uso del barbijo en la calle. O por lo menos jamás lo controló en ningún lado, con lo cual prácticamente levanta una prohibición que nunca puso. Digo rara porque la verdad es que no afecta a la actividad económica, no afecta prácticamente en nada usar el barbijo. Mejor si usamos el barbijo. ¿Cuál es el problema de usar el barbijo al aire libre? Bueno, más allá de eso, tienen un olor a resultado de las PASO, estas medidas, ¿no? En tu cara OMS lo que se necesitaba era una PASO y ya está, y se terminaba la pandemia sin lugar a dudas. Y después vino otro anuncio que hizo ayer el jefe de gabinete, Juan Mansur, que tiene que ver con algo que nosotros venimos contando y venimos siguiendo. Una actualización del salario mínimo en la República Argentina. Un salario mínimo que está pautado inclusive con aumentos durante lo que queda de este año, que ya venía de los acuerdos anteriores, y que en el mes de febrero va a tener un último aumento para llegar a la estrepitosa cifra de 33.000 pesos por mes. 33.000 pesos por mes. Este fue el no anuncio de la semana. O sea, salió Mansur a decir nada. ¿Por qué digo nada? Porque en febrero, que es la última actualización, en realidad ese salario mínimo vital y móvil iba a estar muy cerca de los 33.000 pesos. O sea, esto ya estaba
pautado, un incremento que se va a hacer efectivo en el mes de septiembre, otro que se va a hacer efectivo en el mes de noviembre, de un 8 y un 9%, y un nuevo incremento en el mes de febrero que se hace efectivo en el mes de marzo, llegando a 33.000 pesos. O sea que en realidad no hay nada, no hay ningún cambio estrepitoso. Lo que sí dijo Mansur es, bueno, cumplimos nuestra meta. Nuestra meta era que el salario mínimo creciera por encima de la inflación. Entonces está en el 50 y pico % por encima del promedio de la inflación. Bueno, la verdad es que una verdad a media. Yo te diría un chamullo más que una verdad a media. ¿Por qué? Es muy sencillo de explicar. Cuando vos tomás el salario mínimo vital y móvil, es lo que cobra un trabajador por una jornada laboral de 8 horas en blanco más 5 horas por los sábados en blanco, ¿no? En blanco. Cobra eso, 33.000 pesos. No todos los trabajadores, por supuesto, pero sí muchos trabajadores. Cobran 33.000 pesos. Digamos, y ese salario que, según Mansur, le ganó a la inflación en cuanto al crecimiento, en realidad le ganó al promedio inflacionario. Con el de alimentos perdió un 150%. Con el de alimentos. Con el de medicamentos perdió un 100%. Con el de salud perdió un 100%. La verdad es que no le ganó a la inflación, le ganó a un promedio generalizado. Cada índice de inflación que vemos todos los meses es un promedio. ¿Qué te meten? Turismo, vestimenta. Pero cuando vos vas al desagregado y vas al rubro, alimentos y bebidas, creció por encima del promedio, muy por encima del promedio. Lo cual implica que un trabajador que cobra la miseria de 33.000 pesos, probablemente en turismo ni se le ocurra, probablemente no tenga prepaga. O sea que lo que va a mirar es el aumento en medicamentos, que es lo que todo el mundo necesita en determinada edad sobre todo, y alimentos. Entonces ahí la verdad, perdió el trabajador. Por eso digo el no anuncio, porque no anunciaron nada, salieron a levantar una bandera como diciendo, mirá qué buena noticia esta, le ganamos a la inflación, y la verdad que es un tremendo chamullo, porque los alimentos han crecido mucho más que el promedio en este último año. Y seguimos con esta particularidad. Digamos, no desarmaron el título. Ese título que nosotros habíamos construido y que lo repetimos incansable cantidad de veces. Repetíamos, hoy un trabajador, la particularidad de los últimos años, no solamente de este gobierno, también del último de Macri, de los últimos de Macri. Hoy un trabajador en la República Argentina, en blanco, con un sueldo mínimo, que está en pareja, su pareja tiene en blanco otro sueldo mínimo y tiene 2 nenes, son pobres. Con laburo son pobres. Y no son pobres por poquito, son pobres por mucho. Ni hablar si tienen que pagar un alquiler, ni hablar, son pobres. O sea, hoy dentro de la suma que tenemos en el porcentaje de pobreza de la República Argentina están los trabajadores a los cuales Mansur aplaude diciendo le ganamos a la inflación. Bueno, no, la verdad una no medida. No desarmaron ese título. Para marzo del año que viene, yo te agrego si querés en la bajada ese título. Para marzo del año que viene, 2 trabajadores que cobran el mínimo en la República Argentina van a seguir siendo pobres. Y van a ser más pobres. ¿Por qué? Porque probablemente la inflación alimentos en marzo del año que viene siga creciendo. Y vos me estás hablando de lo que van a cobrar en marzo. Van a cobrar 33.000 pesos. Van a tener un ingreso familiar de 66.000 pesos por mes. Hoy no vivís con eso. Imagínate en marzo del año que viene. Bueno, el no anuncio de la semana. Después hay algunos esbozos de encarar para allá, de salir jugando. Se habló de un IFE nuevo, de no, de sí. Bueno, todavía no hay grandes movidas desde lo económico. Vamos a tener que prestarle atención a esto porque además de las medidas que vaya a tomar el gobierno, que obviamente está concentrado y está pensando en meter plata en el bolsillo de la gente, que de alguna manera es necesario en esta situación de pobreza, bueno, la metodología es cómo. Porque si le damos a la maquinita, por más plata que le metas en el bolsillo de la gente, el año que viene te la comió. La inflación, obviamente. Si no controlas la inflación, todo eso no vale. Es aún peor para más adelante. Con lo cual vamos a tener que ver qué es lo que pasa con estas medidas. Pocas medidas, algunas que aparecieron esta semana con el nuevo gabinete. Hablando de cambios, Horacio Rosati es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El santafesino, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, Horacio Rosati, el ex procurador y ex ministro de Justicia de la Nación, nombrado por Néstor Kirchner, fue electo el día de hoy para, a partir del 1 de octubre, empezar a cumplir un ciclo de 3 años, que ahora son 3 años, presidiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es loco también lo que pasó en la Corte con esta votación, porque los mismos ministros se votan, o sea, se supone que tienen que llegar a un acuerdo entre todos
para votarse. Son 5, acá los tenés a los 5. Lo tenés a Rosati, allá en la punta, que a partir de ahora es el presidente de la Corte Suprema y que tuvo voto dividido, voto cortado. En realidad, el no voto. ¿Por qué? Porque estos 3, de acá para allá, son los 3 votos que le dio a Rosati la presidencia. Y estos 2, de acá para acá, no votaron. Lo loco de la cuestión es que de los 5 ministros de la Corte, votaron 3 que se autovotaron. ¿Por qué? Porque Carlos Rosenkrantz, quien hasta hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a ser el vicepresidente de Rosati. Entonces se votó como vicepresidente, Rosati se votó como presidente y Maqueda, Juan Carlos Maqueda, es quien propuso, ahí está el tercero, separamos a los 3 para allá, es quien propuso a Rosati y a Rosenkrantz como presidente y vice. Recordemos que Rosenkrantz y Rosati fueron designados por decreto en la gestión de Mauricio Macri, echando mano a un artículo más viejo que la injusticia de la Constitución Nacional para que no pase por el Senado el acuerdo, y algo que fue extremadamente polémico. Muchos juristas hablaron de inconstitucionalidad, inclusive en el momento y en la circunstancia en la cual se había nombrado. Hay que agregar algo también de Rosati. Rosati tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Mientras hoy va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la provincia de Santa Fe, un juzgado federal lo investiga por una denuncia que se hizo en su momento por presunto enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó con esa denuncia? Primero se hizo en Buenos Aires, fue desestimada y fue cajoneada, después se hizo en Santa Fe. Esa denuncia que la toma un fiscal. ¿Qué es lo que decía esa denuncia? Lo que decía básicamente era que había funcionarios del gobierno municipal de la ciudad de Santa Fe durante los años 2003-2007, momento en el cual Balba Rey era el intendente, sucediendo a Rosati, momento en el cual Rosati se va a Buenos Aires a ser procurador y después es designado por Néstor Kirchner como ministro de Justicia. Lo que dice esta denuncia es que todos estos funcionarios del sueldo que cobraban por mes tenían que sacar una importante tajada para hacer una caja política que el chofer del exintendente Balba Rey se la llevaba a Buenos Aires a Rosati. Ápera. O sea, Rosati, según esta denuncia, recaudaba sacándole plata a los trabajadores municipales que tenían que aportar de manera obligada, porque si no lo rajaban, para que Rosati en Buenos Aires se arme su cajita de cristal, en este caso. Bueno, esa denuncia, un fiscal considera que pasó tanto tiempo, que es muy difícil investigarlo y que no hay pruebas contundentes, directamente pide que esa causa también se archive. Pero en Cámara le dan vuelta y dicen, no, bueno, hay algunos elementos que pueden ser investigados, y además dándole la razón al juez que tiene esa causa, que es el juez Reinaldo Rodríguez, el juez federal Reinaldo Rodríguez. Así que Rosati va a asumir con una causa porque se investiga, obviamente, su presunto enriquecimiento ilícito. Y además con una corte quebrada, que ya se venía viendo en los fallos. Hay una interna. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Lorenzetti? Lorenzetti quería ser él, otra vez, el presidente. Lo apoyaba Elena Hayton de Nolasco. Como Lorenzetti no tenía los números porque los otros 3 se la habían plantado y estaban armando la suya, no votó. Dijo, no voy a poder asistir. Cuando se convoca a la votación, dijo, no voy a poder asistir porque estoy en un compendio council internacional. Entonces, ¿qué dijo Elena? Dijo, no, si no está Lorenzetti, estaría bueno que estemos los 5. Vamos a posponerlo, intentando ganar tiempo. ¿Qué es lo que dijeron el resto de los 3? No, no es ilegal, votamos 3, ya está, es la mayoría. Pero se autovotaron. No es ilegal, pero por lo menos, no sé, qué sé yo, te da mucho más legitimidad que te voten los 5, digamos. Lo cual deja entrever que hay un quiebre en la Corte Suprema de Justicia, donde además hay mucha política metida en el medio, ¿no? Por ejemplo, Hayton de Nolasco tiene una gran relación con el presidente Alberto Fernández por su carrera como jurista, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, la novedad es que el santafesino Horacio Rosati va a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, Horacio Rosati, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, procurador, ministro de Justicia de Néstor Kirchner, hincha fanático de Boca, que además tiene en su casa el museo privado de Boca más grande de la República Argentina, y además es hincha, fanático, admirador de Batman. Posta. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Es admirador de Batman. Dato, no opinión, chicos, digamos. Para mí es un dato que aporta un montón. No sé, cada uno, pero esto lo estoy diciendo en serio, de los cómics, de los viejos Batman. Es fanático Batman el tipo, ¿entendés? Ministro de la Corte,
En la tarjeta, ¿viste? Como hacía Samit, yo te pongo, hincha de Boca, fanático de Batman. Vos decís, bueno, y peronista, ¡Viva Perón! obviamente. Bueno, algunos cambios también. Y quiero contarte algo que lo venimos siguiendo, por supuesto, y que va a tener que ver con parte de lo que vamos a estar charlando con uno de nuestros invitados el día de hoy. El 13 de septiembre declaró Leonardo Peiti. Leonardo Peiti es el zar del juego clandestino. Venimos hace mucho tiempo hablando de la causa que se investiga en la provincia de Santa Fe por juego clandestino. Causa que se llevó puesto a dos fiscales, a un fiscal regional de Rosario, al jefe de los fiscales de Rosario y a su mano derecha, otro de los fiscales, Ponce Assad. Dos fiscales que están en Canadá, no de viaje, están presos en Cana, los dos, tumbados por esta causa. Además, hacia abajo, en la pirámide que reconstruyen los fiscales de esta organización que se dedicaba al juego clandestino, ubican a efectivos de las fuerzas policiales, por ejemplo, también detenidos, y otros elementos que también están detenidos en el marco de esta causa. Leonardo Peiti tiene tres causas en la provincia de Santa Fe. Tiene una causa en Melincué, otra en Rosario y otra en Rafaela. Peiti declaró el 13 de septiembre. ¿Por qué declara Peiti una declaración que es secreta? Hasta el momento igual te vamos a contar un par de detalles. ¿Por qué declara Leonardo Peiti? Declara intentando acogerse a la figura del imputado colaborador o, como se dice comúnmente, el arrepentido. ¿De qué consta esta figura? Es muy sencilla. Uno se admite como culpable de un delito, pero aporta herramientas y elementos a la causa para morigerar su pena. En el caso de que estos elementos sean considerados válidos por los fiscales, es decir, que lo que diga, en este caso Peiti, los fiscales lo puedan comprobar y puedan aportar pruebas, que Peiti también tiene la obligación de aportar pruebas para eso que está diciendo, bueno, puede tener un beneficio importante Leonardo Peiti. Leonardo Peiti quiere ingresar como figura de arrepentido, de imputado colaborador, en un juicio abreviado. O sea, ¿qué es lo que quiere Peiti? Es decir, si yo soy el culpable, pero les voy a contar cómo era la estructura. Este hacía esto, este hacía esto, este hacía esto. Si los fiscales comprueban todo eso, se puede dar el juicio abreviado. La pena que se estipulaba para Peiti era de 6 años de prisión y una multa de $530.000. Esa pena de 6 puede pasar a 3 años. Pero claro, este acuerdo tiene que estar homologado por el juez. La parte que investiga y acusa, el que persigue la acción penal, que es el fiscal, con el abogado defensor y el imputado en este caso, se ponen de acuerdo y dicen, sí, juicio abreviado, me admito culpable, te canto esta data. Ahora, el juez tiene que homologarlo. Pero otra cuestión también, lo que busca Peiti es que todos los fiscales que entienden en las 3 causas que él tiene estén de acuerdo. Y en principio, según la información que yo tengo, 5 fiscales están de acuerdo. O sea, los fiscales están todos de acuerdo. ¿Por qué estarían de acuerdo? Porque hay datos que aportó Leonardo Peiti en su declaración del 13 de septiembre que serían muy, muy importantes. Y apuntan directamente a 2 o 3 lugares. Hay uno que está escondido atrás de todos lados. Hay una figura clave de esta causa que está así como asomando cada vez que se habla de Peiti. No me digas, ¿quién declara? ¿Declara a alguien? ¿Declara a alguien? ¿Quién declara? No, a ver qué... Bueno, así estaba el senador Trasferri, es por si no se dieron cuenta. El senador Trasferri estaba espiando, ¿viste? ¿Qué es lo que decía Peiti? Trasferri estaría preso hoy. Volvemos a insistir con esto. Un senador de la provincia de Santa Fe hoy estaría preso porque en esta causa ya lo señalaron prácticamente por todos lados. Tiene la manzana rodeada Trasferri. ¿Por qué? Porque los fiscales que están presos lo señalaron como el nexo entre el empresario de juego clandestino, Leonardo Peiti, y los fiscales, porque otros elementos dentro de la causa y las declaraciones lo fueron señalando y porque los fiscales fueron comprobando que eso era así. Entonces, por ejemplo, cuando este señor Trasferri decía, el senador Trasferri decía no conocer al zar del juego clandestino, los fiscales comprobaron que sus teléfonos por lo menos se conocían un montón, porque estaban en el mismo lugar en varias oportunidades. Por ejemplo, habían existido reuniones en las propias oficinas del senador Trasferri en la ciudad de San Lorenzo. Un ámbito institucional, ¿no? Es la oficina del Senado en San Lorenzo. Entonces, reuniones, charlas telefónicas, empleados legislativos que hacían de nexo entre uno y otro y que decían, che, tráeme los dólares que se los llevo al Pipi. Che, el Pipi. Bueno, Peiti declara, en el marco de esta investigación, que es
secreto, por lo menos hasta el momento, hasta que no se homologue, hasta que un juez no le dé el ok y los fiscales no consigan pruebas para ver que efectivamente lo que dijo Peity es real, es cierto. Lo que dice el empresario del juego clandestino, el zar del juego clandestino, Leonardo Peity, en su declaración, es que pagó $250.000 en coimas a senadores provinciales. ¿En el marco de qué? En el marco del intento que tenía Leonardo Peity de tener parte de la concesión del juego online. Es decir, el gobierno tiene la potestad de darle, a través de distintos procedimientos, el juego o habilitar el juego online. El juego con el celular, con la tablet, con la compu, por ejemplo. ¿Qué es lo que quería Peity para empezar a blanquear parte de su actividad ilegal? Meterse en el juego online en blanco. Pero necesitaba, primero tenía varias cosas en contra, tenía causas, tenía investigaciones, pero además necesitaba el lobby de la política. Necesitaba que los legisladores, que son los que tienen que aprobar esto, junto con el Ejecutivo, lo pongan ahí adelante. ¿Y qué dice Peity en su declaración? Que, insisto con esto, todavía no se conoce. ¿Qué es lo que dijo Peity en esa declaración? Según las fuentes que tenemos nosotros, dijo que pagó $250.000 de coimas al senador Trasferri, o sea que está hasta las manos Trasferri otra vez, y a otro legislador radical, que no puede trascender el nombre hasta ahora. Entonces acá tenés, ¿no?, los dos apuntados por Leonardo Peity, el zar del juego clandestino. El hombre incógnito es un legislador radical. Yo tengo 3 o 4 fichas que, hablando de juegos, se las pongo así, pero prácticamente hay un senador que tiene todas para estar ahí. Pero bueno, eso es lo que habría dicho Peity en su declaración. Vamos a ver cómo avanza esta causa, vamos a ver si, por un lado, se le acepta el juicio abreviado a Peity, si se comprueban parte de los dichos. Peity ya cantó en su momento y terminó con 2 fiscales presos, porque se comprobaron los dichos de Peity, que los fiscales le cobraban la coima, que él le pagaba coima a los fiscales. Cuando dijo le pago coima a fiscales, los 2 fiscales están presos. Ahora dijo que le pagaba coimas a estos señores. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta causa. Mientras tanto, Trasferri sigue siendo senador, como si nada hubiera ocurrido. Ni siquiera está imputado. ¿Por qué? Porque el resto de los senadores no quiere sacarle los fueros para que Trasferri pueda ser investigado libremente. Algo que va a definir la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe próximamente.